Posible Tercera Guerra Mundial, gobierno unificado en la Tierra. La ciencia ficción ha tratado de explicar cómo sería antes o después de una tercera guerra mundial y un gobierno mundial, y después veremos la realidad del asunto. Viaje a las estrellas. Conflicto. Tercera Guerra Mundial. Fechas. 2026 al 2053 en el siglo XXI. Ubicación. Planeta Tierra. Beligerantes. Alianza Occidental contra Coalición Oriental. Post-atómico y damnificados. 600 millones. Post-atómico y gobierno mundial. La Tierra unida en el siglo XXII. La Tercera Guerra Mundial fue un conflicto global del siglo XXI en la Tierra, librado en parte con armas nucleares, en el que se estima que murieron 600 millones de personas. La posibilidad de una tercera guerra global después de la primera y la segunda fue temida durante décadas, particularmente durante la Guerra Fría, cuando las tensiones geopolíticas entre los estados-nación con armas nucleares de la Tierra estaban en su apogeo. Los historiadores rastrearon las primeras fases de la guerra desde 2026, con facciones de ecoterroristas lanzando ataques responsables de hasta 37 millones de muertes. Además, es posible que otra causa fundamental de la Tercera Guerra Mundial radicara en la desestabilización política de varias naciones europeas, incluida Francia, que se dividió entre los neotrotskistas y los gaullistas alrededor de 2024. En el momento de la conflagración final en la década de 2050, un lado estaba compuesto por las nuevas Naciones Unidas, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea de Occidente. El otro lado era una alianza conocida como la Coalición del Este. Los orígenes de la guerra se remontan a décadas atrás, pero para el año 2051, Lee Kuan había emergido como un general en la jerarquía militar de la Coalición Oriental, ayudando a derrocar el movimiento democrático emergente dentro del gobierno de ese bloque político. En última instancia, esto ayudó a cimentar la postura de oposición de línea dura de la ECON a las políticas de Estados Unidos, llevándola a un conflicto militar directo en 2 años más. Los eventos catalizadores finales para la Tercera Guerra Mundial fueron una serie de enfrentamientos entre las nuevas Naciones Unidas y la ECON por los campos petroleros ubicados en la Antártida y Taklamakan, unos meses antes de que se lanzaran las primeras salvas nucleares importantes. Los disturbios estallan en varias ciudades estadounidenses importantes durante los días inmediatamente previos a la guerra, con incendios y saqueos antes de los ataques nucleares cuando la gente intentaba huir de las zonas objetivo inminentes con sus vidas. Precisamente a las 2:30:26 horas, hora estándar del este, el 1 de mayo de 2053, un evento conocido más tarde como el terror del 1 de mayo del 53, la Coalición Oriental lanzó un primer ataque compuesto por misiles balísticos intercontinentales, ataques con bombarderos y armas nucleares portátiles contra las principales ciudades de América del Norte y Europa, combinado con un ataque viral simultáneo de interfase contra la nueva infraestructura informática de las Naciones Unidas. Para sorpresa de los líderes políticos de ECON, las nuevas Naciones Unidas inmediatamente tomaron represalias con sus propios lanzamientos nucleares, así como con bombarderos y ataques basados en satélites contra objetivos en el Medio Oriente y Asia. Muchas naciones del Pacífico se pusieron del lado de la Coalición Oriental contra Estados Unidos cuando finalmente estalló la lucha. Otros grupos políticos, como el bloque musulmán, también se vieron muy afectados durante los intercambios nucleares, a pesar de no estar alineados con ninguno de los bandos durante la guerra. La detonación de armas nucleares sobre ciudades, en el rango de múltiples megatones, como Londres, Moscú, Berlín, Nueva York, Chicago, Boston, Dallas, Toronto, Ciudad de México, Río de Janeiro, Tel Aviv, Jerusalén, La Meca, Riad, Samarcanda, Karachi, Singapur y Nueva Delhi, mataron a casi 500 millones de personas instantáneamente. Se produjeron detonaciones más pequeñas sobre Hong Kong, Beijing y en la ciudad de Ho Chi Minh.
se descubrieron dispositivos nucleares fallidos o sin detonar en o alrededor de objetivos como Washington D.C., Denver, París, Madrid, Roma y Estambul. De los cientos de misiles balísticos intercontinentales y bombarderos lanzados por los Estados Unidos y las fuerzas aliadas, solo 1 de cada 5 llegó al aire, debido a las armas EMP y los ataques virales contra las redes informáticas militares. De estos solo una fracción detonó correctamente. Las fuerzas militares convencionales de ambos lados se trasladaron rápidamente a una posición ofensiva contra sus respectivos enemigos. El 3 de mayo de 2053, la primera, octava y 16ª flotas bajo el mando de las Nuevas Naciones Unidas llevan tropas de primera línea a la bahía de Bengala, y el ECOM se lanza a una invasión masiva del continente norteamericano, enviando tropas y aviones militares hacia el sur a través de Canadá. Los objetivos en Nueva Inglaterra, incluido Massachusetts, Minnesota, las montañas rocosas y el medio oeste son duramente golpeados por las fuerzas de ECOM, y las defensas del ejército estadounidense a lo largo de la frontera canadiense fallan por completo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Ejército de los Estados Unidos luchó contra los invasores, pero perdió muchos combatientes y soldados terrestres ante el enemigo. Ciertas unidades militares fueron abandonadas en territorio enemigo durante la guerra, incluida una nueva brigada de las Naciones Unidas bajo el mando del coronel Greene en Cachemira a fines de mayo. Finalmente, el Palacio de Gobierno de la Coalición Oriental fue destruido por las fuerzas estadounidenses, matando al fundador de ECOM, Lee Kuan. El horror posatómico que siguió a la civilización global desestabilizó severamente. Las organizaciones terroristas y los estados rebeldes a menudo detonaron armas nucleares de maleta a pequeña escala, mientras se liberaban toxinas y armas biogénicas. Los soldados drogadictos a menudo eran sacrificados en batallas convencionales en tierra después de que fallaran gran parte de los sistemas informáticos planetarios. Numerosos conflictos a pequeña escala crearon el caos en todo el mundo mientras los señores de la guerra luchaban por los restos de la civilización. Como resultado de las detonaciones de misiles balísticos intercontinentales, una enorme nube de polvo envolvió la Tierra, lo que provocó varios inviernos nucleares. Las naciones soberanas, incluido Estados Unidos, esencialmente dejaron de existir después de la guerra. El país cayó en la barbarie, dividido en feudos controlados por señores de la guerra en competencia, incluido el reinado despótico del coronel Greene sobre el noroeste del Pacífico. Sin recursos federales a los que recurrir, la mayoría de los gobiernos locales no pueden alimentar a su propia gente. El caos y la anarquía reinarían durante generaciones, hasta bien entrado en el siglo XXII. El presidente de los Estados Unidos, Mendoza, sobrevivió a los primeros días de la guerra, pero se encuentra al mando de muy poco después. En el intercambio nuclear inicial de la Tercera Guerra Mundial, Washington, D.C. fue completamente destruido, junto con 3 estados de los Estados Unidos circundantes. Algunas ciudades importantes, como Montreal, se salvaron de los impactos nucleares durante las primeras rondas de intercambios de misiles balísticos intercontinentales. Durante los combates en París, Francia, durante la guerra, la Torre Eiffel fue destruida. Se llevaron a cabo combates adicionales en San Francisco, lo que resultó en la destrucción de la Torre Coit, entre muchas otras estructuras. El estado estadounidense de Arkansas sería devastado por armas nucleares al comienzo de la Tercera Guerra Mundial, debido a las numerosas instalaciones militares en la región. Incluso en el siglo XXIII, algunas partes del estado permanecerían inhabitables. En 2054, después del estallido de las hostilidades, el coronel Greene sorprendió al gobierno sobreviviente de los Estados Unidos al aparecer en Alaska al frente de un ejército masivo compuesto por soldados de la nueva ONU y de la ECOM. El presidente Mendoza ordenó a Greene que se retirara, pero se le niega. Greene se abre camino a través del continente, sacrificando a los débiles e impuros y a los afectados por la enfermedad por radiación del acervo genético de la humanidad, matando a millones, hasta que finalmente se encuentra con su desaparición en Montana de un ataque orbital lanzado por Flint el Inmortal.
La humanidad finalmente pasó una nueva hoja cuando algunas personas valientes comenzaron a darse cuenta de que podían marcar la diferencia. Al principio de la guerra, los satélites de control del clima desarrollados por Flint el Inmortal comienzan a modificar la capa de ozono de la Tierra en un intento por regenerarla, además de elevar la temperatura planetaria lo suficiente como para mitigar los efectos del duro invierno nuclear. Esto resultó exitoso, reduciendo en última instancia el número de bajas potenciales de la guerra. La guerra culminó alrededor de 2053, cuando varios de los gobiernos de la Tierra se reunieron en San Francisco para declarar un alto el fuego, poniendo fin de manera efectiva a la guerra. Al final, la mayoría de los principales gobiernos del mundo colapsaron y más de 600 millones de personas murieron solo por el combate inmediato. En años posteriores, se erigió un monumento en honor a los cientos de millones de muertos durante la guerra en San Francisco, en el antiguo emplazamiento de la Torre Coit. El monumento continúa en pie hasta finales del siglo XXIV. Una de las fichas detonantes de la Tercera Guerra Mundial en la Tierra en el siglo XXI, Coronel Greene. El coronel Philip Greene, normalmente llamado Coronel Greene, fue un candidato presidencial de los Estados Unidos de América, que finalmente se convirtió en un líder de la milicia en la Tierra durante la Tercera Guerra Mundial. Se destacó como activo durante las guerras eugenésicas, donde fue un coronel británico que se convirtió en traidor y ayudó a Kansinga a invadir Australia. En décadas futuras, el término verde fue un término utilizado para denotar a un ser humano que sirvió a un conquistador no humano. En el 2025, Greene se había postulado para la presidencia de los Estados Unidos de América, sin embargo, terminó perdiendo. Al año siguiente, Greene y su gente lanzaron ataques nucleares y biológicos que se cree que comenzaron la Tercera Guerra Mundial. Greene también era conocido por usar el nombre Aaron Jenkins. Se desconoce si este era en realidad su nombre real o simplemente un alias. Philip Greene también dirigió operaciones militares que llevaron al genocidio en África, Asia y América del Sur. En medio de la guerra, Greene lideró una facción de ecoterroristas violentos cuyas acciones resultaron en la muerte de unos 37 millones de personas. Ciertas fuentes afirman que este grupo era conocido como el Movimiento Óptimo que libró una guerra nuclear en los Estados Unidos. Su reputación de atacar a sus enemigos durante las negociaciones todavía era bien conocida en el siglo XXIII. Fue recordado por ordenar el asesinato de cientos de miles de personas enfermas por el envenenamiento por radiación que dejaron las armas nucleares. John Frederick Paxton una vez lo racionalizó diciendo que generaciones de humanos habrían sufrido deformaciones y otros defectos genéticos. A la sombra de esta devastación incalculable, nos encontramos enfrentando un colosal reto. Tenemos un mundo entero por reconstruir. No solo nuestras ciudades y hogares, sino a la humanidad misma. Ahora no es el momento para la timidez y las justificaciones. No podemos dudar de nosotros. A menos que actuemos terminantemente, heredaremos las cicatrices de la mutación y la decadencia a las futuras generaciones. Por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, debemos rechazar lo impuro y echarlo fuera. En 2056, Greene pronunció otro discurso similar en las ruinas radiactivas de Washington, D.C., encerrado en una burbuja protectora, donde ordenó el establecimiento de la Organización Médica Mundial, entre cuyos objetivos estaría la aplicación de las políticas eugenésicas genocidas de Greene. Greene fue finalmente ejecutado por el ser inmortal conocido como Flint, quien ordenó la detonación de armas biológicas basadas en el ébola, a las que el propio Flint era inmune, que mató a Greene y su personal. Flint probablemente fue ayudado en sus esfuerzos por un movimiento de resistencia clandestino que se había unido en oposición a las políticas totalitarias de Greene, que incluía al futuro comandante de las SS Conestoga, el capitán Andrew Paul Michel, y que luchó por restaurar los ideales de una libertad libre en América.
Al enterarse de su muerte, muchas víctimas cansadas de la guerra llevaron a cabo celebraciones a gran escala en algunos de los rincones supervivientes de la Tierra. En la época del siglo XXIII, Green era recordado en la misma liga que otros individuos destructivos como Genghis Khan, Napoleón, Hitler y Osama Bin Laden, etc. El nacimiento del gobierno unificado en la Tierra Unida. Dado a los acontecimientos ocurridos en el siglo XXI, después de la Tercera Guerra Mundial, la humanidad comenzó a un proceso de recuperación en los siguientes 50 años. Al transcurrir de los años, la humanidad recibió una inesperada ayuda lejana fuera de nuestro planeta en el 2063 y, gracias a ese apoyo y guía de los visitantes, se constituyó la Tierra Unida en el año 2113 siglo XXII, como entidad política rectora de los destinos de nuestro planeta. Todas las naciones, excepto Australia, se acogieron al llamado de la unificación mundial. Una vez que la unidad dio frutos en los siguientes años, Australia al fin se integraría a la Tierra Unida en el año 2150, siglo XXII. La Tierra Unida, también conocida como República de la Tierra Unida, encabezada por un presidente, como jefe de Estado, y un primer ministro que es el jefe de gobierno. Los miembros del gabinete de la Tierra Unida reciben el título de ministro. En 2155, la oficina del primer ministro de la Tierra Unida estaba ubicada en Londres, al igual que la oficina del presidente en 2160. En la década de 2150, el edificio del Parlamento de la Tierra Unida estaba ubicado en París. El primer ministro también tenía una oficina en París cerca de la Place de la Concorde. En la década de 2150, la principal agencia de defensa de la Tierra Unida era la Organización de Comando de Asalto Militar, y la flota estelar de la Tierra Unida finalmente fue presionada para que asumiera el papel de defensa planetaria durante una crisis. La seguridad interna era competencia de la Agencia de Seguridad de la Tierra. En un momento de la historia de la humanidad mucho tiempo en el futuro, después de formar una alianza fuera de la Tierra Unida se separó de esa alianza debido a un desastre y una vez más se convirtió en una entidad soberana. En ausencia de esa alianza, se creó la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida para velar por la defensa de la Tierra independiente a fines del siglo XXI, cuarto milenio. Datos del Gobierno Unificado. La Tierra Unida. La Tierra Unida. Ciudad capital: Londres. Otras ciudades importantes: Ciudad de Nueva York, San Francisco, París, Roma, Ciudad México, Berlín, Tokio, Seúl, Sydney, Lima, Ciudad del Cabo, Londres, Pekín, Edimburgo. Ejecutivo: Jefe de Estado. Presidente de la Tierra. Ejecutivo: Jefe de Gobierno. Primer Ministro de la Tierra Unida. Legislatura: Parlamento de la Tierra Unida. Consejo de la Tierra Unida. Señor consejero o señora consejera. Documento de establecimiento: Tratado de Unificación. Fecha de fundación: 2113 siglo XXII, firma del Tratado de Unificación Mundial, y 14 de julio de 2150, unificación final. Presidente de la Tierra Unida. El presidente de la Tierra es el jefe de Estado de la Tierra Unida. La Tierra Unida indicó desde el inicio que es una república parlamentaria o semipresidencial, con el presidente como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno. Primer ministro de la Tierra Unida. El primer ministro de la Tierra Unida es el jefe de gobierno de la Tierra Unida elegido por el Parlamento de la Tierra Unida. En la década de 2150, el primer ministro de la Tierra Unida tenía oficinas en las ciudades de San Francisco y París en la Place de la Concorde, Francia. El primer ministro de la Tierra Unida como una figura política importante, lo cual es la naturaleza exacta y el alcance del papel del primer ministro, y cómo funciona junto con el papel del presidente de la Tierra Unida aún se desconoce todavía sus funciones. Parlamento de la Tierra Unida. El Parlamento de la Tierra Unida es el cuerpo legislativo de la Tierra Unida. El Parlamento de la UE está encabezado por el jefe de gobierno de la Tierra, el primer ministro. El Parlamento de la Tierra Unida se compone de dos casas o dos cámaras. Esto quiere decir que es un parlamento bicameral. Consejo de la Tierra Unida. El Consejo de la Tierra Unida es un alto rango de la Tierra Unida en el gobierno en el organismo. La naturaleza exacta del Consejo de la Tierra Unida sigue sin establecerse. Se desconoce su relación con el Parlamento de la Tierra Unida. Puede ser el nombre del gabinete del primer ministro de la UP, por ejemplo, o puede ser el nombre formal de una cámara parlamentaria. Tratado de Unificación Mundial. El Tratado de Unificación fue el documento legal que estableció la existencia de la Tierra Unida en 2113. Firmado en París en la Place de la Concorde, futura ubicación del Palacio de la Concordia, este documento histórico sirvió como carta constitutiva de la Tierra Unida.
Aunque la Flota Estelar de la Tierra Unida se había establecido y estaba operando un nuevo edificio de la sede en octubre de 2131 en San Francisco, había 3 reducciones importantes del tratado. Australia, China y los Estados Unidos de América, entonces parte de la coalición occidental y la coalición oriental. En 2150, esos reductos finalmente firmaron el tratado, completando la unificación de la Tierra en un solo estado planetario el 14 de julio de 2150. Celebrado en toda la Tierra como el Día de la Unificación, esto llevó a la elección de un nuevo primer ministro de la Tierra Unida. Constitución de la Tierra Unida. La Constitución de la Tierra Unida fue el documento que reguló la función del gobierno de la Tierra Unida después de que el Tratado de la Unificación se estableció la existencia de la Tierra Unida. Entre las disposiciones de la Constitución de la Tierra Unida se encuentran las protecciones para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Flota Estelar de la Tierra Unida. La Flota Estelar de la Tierra Unida, a menudo conocida simplemente como Flota Estelar, fue fundada como la Agencia Espacial de la Tierra Unida a mediados del siglo XXII. Una iteración temprana de Starfleet, se fundó a principios del siglo XXI como parte de las Naciones Unidas, trabajando junto con la NASA para promover la ciencia y los vuelos espaciales. En esta coyuntura, la Flota Estelar en realidad no controlaba ningún vehículo espacial. Sean Christopher fue uno de los primeros entrenadores allí. No se sabe si esta Flota Estelar se convirtió en la Flota Estelar de la Tierra Unida o simplemente le proporcionó la inspiración. Starfleet fue fletado a principios del siglo XXII, presumiblemente como una rama de la Agencia de Sondas Espaciales de la Tierra Unida. Jonathan Archer se incorporó poco después de su creación, después de considerar previamente unirse al servicio de carga terrestre. A diferencia de su futura encarnación, la Flota Estelar de la Tierra no era una organización militar, sino que era puramente científica y exploratoria en su misión. Los Mako cumplieron todas las funciones militares necesarias a bordo de las naves de la Flota Estelar de la Tierra. La Organización de Comando de Asalto Militar. La Organización de Comando de Asalto Militar de la Tierra Unida, comúnmente abreviada como Mako, Mako Corps y también llamada Operaciones de Comando de Asalto Militar, era una organización militar. El lema de Mako era Semper Invictus, latín para siempre invencible. Dado que la Flota Estelar de la Tierra no era una organización militar, las tropas de Mako se utilizaron para cumplir cualquier función militar necesaria a bordo de las naves de la Flota Estelar de la Tierra. Religiones. En la Tierra Unida, solo existen las principales religiones del mundo conviviendo sanamente. Décadas atrás, no solo había las principales religiones del planeta, también había otras clases de religiones que no tenían el sentido espiritual hacia la humanidad. Solo tenían sentido hacia el materialismo, hacia la corrupción y enredos políticos. Proyecto Babilón 5. Conflicto. Tercera Guerra Mundial. Fechas: 2080 al 2084. Ubicación: planeta Tierra. Combatientes: Consorcio de Indonesia, las Naciones Unidas Islámicas. Unión de Asia Meridional, Pakistán, India, Australia. Líderes: desconocidos. Damnificados: miles de civiles. Postguerra mundial. La Alianza de la Tierra. Historia temprana. La Alianza de la Tierra fue fundada en 2085 por los países de Australia, el Reino Unido, Canadá, Irlanda, los Países Bajos, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Estados Unidos después de la Tercera Guerra Mundial. Las naciones fundadoras también lograron grandes avances en la colonización del espacio al fundar pequeñas colonias científicas en Marte en 2101 y más tarde la primera colonia civil de Marte a gran escala en 2169. La Tercera Guerra Mundial fue una guerra que se libró en la Tierra a fines del siglo XXI, en los años 2080 a 2084 después de Cristo, lo que resultó en la pérdida de muchas vidas. Un resultado de la guerra fue la formación de la Alianza de la Tierra después de que los diversos estados supranacionales que se crearon en las muchas décadas posteriores al comienzo del siglo XXI finalmente se unieron. De eventos de la guerra. Las hostilidades crecieron entre dos grupos. La Unión de Asia Meridional liderada por India y sus aliados versus el Consorcio de Indonesia y sus aliados, después del intento de anexión de varios estados nacionales de la cuenca del Pacífico en el sudeste asiático por parte del Consorcio de Indonesia, en el intento de crear una gran superestado en Asia. Pakistán comenzó la guerra como parte de la Unión del Sur de Asia, de la cual India era su estado-nación dominante. Pakistán fue invadido y obligado a unirse a las Naciones Unidas Islámicas. Pakistán se retiró de la Unión de Asia Meridional y atacó a India en un enorme ataque nuclear pensando que una invasión sorpresa abrumaría a su antiguo aliado. Nueva Delhi, la capital de la India, resultó dañada en el ataque nuclear. Finalmente, Pakistán, temiendo una represalia por un ataque nuclear de la India, se rebeló una vez más contra sus nuevos gobernantes islámicos, uniéndose a la India en su propia resistencia.
India entró en la guerra después de que una gran rebelión en Pakistán comenzara a amenazar con extenderse a su propio territorio soberano. Se utilizó un arma nuclear de algún tipo contra la India, pero los funcionarios indios no tomaron represalias hasta que se completó una investigación formal. El consorcio de Indonesia comenzó entonces una invasión de los estados de la cuenca del Pacífico en el cercano sureste de Asia. India decidió cruzar la frontera hacia Birmania y ayudar a Australia a liberar los estados de la cuenca del Pacífico. Australia, temiendo la amenaza de un gran superestado asiático al norte, entró en la guerra más tarde en el conflicto, del lado de India y Pakistán. Lanzó una serie de ataques en Asia continental, en un intento de repeler al consorcio indonesio y liberar varios estados de la cuenca del Pacífico. Después de los efectos. Esta fue la primera guerra en utilizar abiertamente armas nucleares, lo que resultó en una gran pérdida de vidas para ambos lados. Después del conflicto, hubo muchos movimientos contra la guerra, especialmente en el continente africano liderados por Morobuto, y un llamado a la unificación en toda la tierra. La Unión de Asia Meridional fue disuelta y reemplazada por el Consorcio de la India. La Organización de las Naciones Unidas se disolvió oficialmente, y su mandato, como que las naciones de la Tierra no pueden reclamar bienes raíces extraterrestres / el Tratado de la Luna ya no se aplica, lo que eventualmente conducirá a la colonización humana del sistema solar en las décadas siguientes. Estos movimientos ayudaron a la formación de la Alianza de la Tierra en 2085, que puso fin a los conflictos a gran escala en la Tierra, aunque persistieron algunas disputas fronterizas. El nacimiento del gobierno unificado, la Alianza de la Tierra. La Alianza de la Tierra. Gobierno. La Alianza de la Tierra es una república federal democrática de varios niveles, gobernada en su conjunto a través de un equilibrio de poder entre un organismo representativo elegido regionalmente llamado Senado, un presidente que es elegido por la población de la Alianza en su conjunto y una rama judicial. Tanto el Senado como el presidente tienen sus oficinas en el Capitolio de Alianza de la Tierra, que se conoce como Earthdome o Domo de Tierra. Earthdome se encuentra en la Tierra en la ciudad de Ginebra, Suiza. La alianza experimentó un retroceso democrático severo bajo el presidente mundial Morgan Clark, lo que finalmente llevó a la consolidación del poder en el poder ejecutivo, pero esto se revirtió después de la guerra civil de la Alianza Terrestre. Estados miembros conocidos: Suramérica, Australia, Bloque Africano, Canadá, República Popular de China, Bloque del Este, Reino Unido, Francia, Consorcio Indio, Consorcio de Indonesia, Irlanda, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América del Norte, Consorcio Ruso, Sudáfrica, Naciones Unidas Islámicas, Colonia Independiente de Marte, en diciembre de 2261, siglo XXIII, territorio y colonias. La Alianza de la Tierra, población estimada en 15.000 millones de personas, 2258, es una potencia galáctica importante. Fuera de su mundo natal, ha colonizado en gran medida el sistema Sol, así como una variedad de otros mundos. Según ISN, en 2259 la Alianza había establecido decenas de puestos de avanzada y colonias en 14 sistemas diferentes. Datos del Gobierno Unificado. La Alianza de la Tierra. La Alianza de la Tierra. Forma de gobierno: República Federal Democrática de varios niveles. Líder de título: Presidente. Órgano rector: Earthgov, Gobernador de la Tierra. Mundo natal: Tierra. Raza: humana. Idioma: inglés, idioma estándar de comercio, ruso, etc. Alabama. Divisa: créditos de la Alianza de la Tierra. Colonias en el sistema solar terrestre. La Luna terrestre. Planeta Marte, miembro independiente desde 2261, lunas de Júpiter. Io, Ganímedes, Europa. Colonias fuera del sistema solar: Beta Durani I, Próxima III, Colonia Vega. Deneb IV, Sistema de Orión, Colonia Terrestre 3, Orión IV, Orión VII. Colonias menores y puestos de avanzada: Amador, Colonia Aris. Arisia III. La colonia minera Arisia, mundo de Crenshaw Disney Planet. Una colonia turística propiedad de la megacorporación Disney. Colonia de Eridian, Colonia Flynn, Colonia de Eridian, Colonia Flynn. Fortune City Restaurante Galáctico, Jericho 3, Colonia MacArthur Midrange. Colonia de Maui, es una base del brazo militar, científico y exploratorio Air Force, Nueva California, Nueva Jerusalén, Omega 7, Colonia Omega. Pepinia, Seti Gamma II, Sefer IV, Sinzar, Sirius IX, Colonia de Tarifas. Una colonia comercial, Tau Ceti IV, etc. Presidente de la Alianza de la Tierra. El presidente de Alianza de la Tierra sirve como jefe de Estado, embajador en jefe, comandante en jefe de las fuerzas militares de la Tierra y jefe de la rama ejecutiva de Earthgov, gobernador de la Tierra.
Elegido por votación popular cada 5 años, el nuevo presidente asume el cargo en febrero del tercer y octavo año de cada década. En el caso de que el presidente quede incapacitado o muerto, el vicepresidente asume el cargo y presta juramento por el resto del periodo actual, después del cual el ex vicepresidente debe presentarse a la reelección. Gobierno Central de la Alianza de la Tierra, EARTGOV. El Gobierno Central de la Alianza de la Tierra, más comúnmente conocido como EARTGOV o Central de la Tierra, era el Gobierno Central de la Alianza de la Tierra fundada en 2085 siglo XXI, después del final de la Tercera Guerra Mundial con sede en EARTDOME en Ginebra, Suiza. De estructura gubernamental. La Alianza de la Tierra es una república democrática de varios niveles y se rige en su conjunto a través de un equilibrio de poder entre un organismo representativo elegido regionalmente llamado Senado, un presidente elegido por la población de la Alianza en su conjunto y un poder judicial. Tanto el Senado como el presidente tienen oficinas en Alianza de la Tierra Capitole EARTDOME, ubicado en Ginebra, Suiza, Tierra. Rama ejecutiva. El poder ejecutivo de EARTGOV está supervisado por el presidente de EA, que también se desempeña como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y como jefe de Estado. El presidente también es responsable de establecer la política exterior, es el embajador principal en otros mundos y puede nombrar enviados diplomáticos para representar la política de la Tierra en sus embajadas extranjeras. El mandato del presidente es de 5 años y las elecciones se celebran en febrero. En el caso de que el presidente sea incapacitado o asesinado, el vicepresidente asume el cargo y presta juramento por el resto del periodo actual, después del cual el ex vicepresidente debe presentarse a la reelección. Senado de la Tierra. El Senado de la Tierra es el poder legislativo de EARTGOV y constituye el cuerpo central del gobierno de EA. El Senado está compuesto por representantes elegidos de cada uno de los Estados miembros de la Alianza de la Tierra, como el Consorcio Ruso, el Consorcio de Indonesia y, desde 2262 en adelante, los mundos coloniales independientes como Marte. Junto a estos están el vicepresidente de Alianza de la Tierra y el presidente del Senado de EA. Visión general. El Senado estaba compuesto por representantes elegidos de cada uno de los Estados miembros de la Alianza de la Tierra, como el Consorcio Ruso, el Consorcio de Indonesia y, desde 2262 en adelante, los mundos coloniales independientes como Marte. Junto a ellos están el vicepresidente de Alianza de la Tierra y el presidente del Senado de EA. La Oficina Militar del Senado proporciona información sobre las leyes y regulaciones de ArtForce. Comités del Senado. Comité Senatorial de Tecnología y Privacidad. Comité del Senado sobre Regulación Metasensorial. Comité de Asignaciones y Supervisión del Senado de Babylon 5. Comité del Senado sobre Actividades Antitierra. Comité del Senado sobre Habilidades Metasensoriales. Comité de Facilitación del Tribunal de Crímenes de Guerra. Rama judicial. El Poder Judicial, designado por el presidente y confirmado por el Senado, es el principal medio de arbitraje de Alianza de la Tierra entre dos o más países miembros o delitos que involucran la muerte de un ciudadano de EA. Los defensores del pueblo son nombrados por los tribunales superiores y son responsables de los distritos bajo su jurisdicción. Por encima de los defensores del pueblo se encuentran los tribunales de apelación, donde se pueden revisar las decisiones de los tribunales inferiores, después de lo cual está la apelación final, que en los casos graves puede ser escuchada por la Junta de Apelaciones del Senado. Los diferentes planetas de la Alianza y, a menudo, las diferentes regiones de un planeta determinado, están gobernados por gobiernos locales semiautónomos que suelen ser una variación de la democracia de la Alianza de la Tierra. Algunas regiones de la Tierra tienen 3 o 4 niveles distintos de gobierno, cada uno con una jurisdicción, ciudad, provincia o región, o propósito específico. Defensores del pueblo. Defensores del pueblo, a menudo abreviado como ombus, son de la Alianza de la Tierra jueces nombrados por los tribunales superiores y son responsables de los distritos bajo su jurisdicción. Por encima de los defensores del pueblo se encuentran los tribunales de apelación, donde se pueden revisar las decisiones de los tribunales inferiores, después de lo cual está la apelación final, que, en casos graves, puede ser escuchada por la Junta de Apelaciones del Senado. Seguridad de la Alianza de la Tierra. División de Inteligencia Especial de la Tierra. La División de Inteligencia Especial de la Tierra, a veces denominada División de Inteligencia Especial de la Fuerza Terrestre, era un servicio de inteligencia civil de ArtGov, el organismo rector de la Alianza de la Tierra. Operaba bajo la autoridad directa del presidente de la Alianza de la Tierra. Oficina de Investigación de la Alianza de la Tierra. Los delitos civiles interjurisdiccionales son manejados por la EAVI que, después de la guerra Telepath, llegó a incluir una división metasensorial. Metapol.
conocido internamente como Investigaciones de Nivel 12 y casi todos los demás como los SEACOPS. Metapol era la fuerza policial interna del SEACORPS responsable de hacer cumplir las leyes que gobiernan a los telépatas y, aunque su jurisdicción era limitada, todavía eran oficiales de la ley debidamente autorizados y en asuntos de seguridad planetaria, los oficiales de la fuerza terrestre estaban obligados a brindar asistencia. Los deberes de los SEACOPS se referían principalmente a escaneos no autorizados o ilegales, rastreando errores y asegurándose de que los telépatas que se negaban a unirse al cuerpo fueran administrados lepers. Marspol. En 2262 siglo XXIII, cuando Marte fue declarado Estado libre e independiente dentro de la Alianza Terrestre, el gobierno provisional de Marte obtuvo el derecho de emitir sus propios pasaportes, moneda, documentos oficiales y, dado que la colonia ya no era una gobernación militar, a formar su propia policía. Fuerza. En 2267, tras el ataque Drake de la Tierra, Marspol proporciona seguridad para la Organización de la Salud Alianza de la Tierra, Conferencia Marte Estrategias de Gestión de la Peste Erradicación de Marte Cúpula 1. Regulación telepática. Autoridad de Regulación Metasensorial. El MRA fue establecido por la Alianza de la Tierra en 2117 siglo XXII, en una iniciativa dirigida por el senador Lee Crawford. El objetivo declarado de la organización era monitorear y regular a los telépatas para la protección tanto de los telépatas como de la población normal. En teoría, el MRA estaba sujeto a la supervisión del Senado de la Tierra, aunque en la práctica el senador Crawford pudo usar su posición para ganar poder y apalancamiento sobre varios senadores, lo que le permitió cubrir algunas de las tácticas más duras del MRA para controlar telépatas. Visión general. Existiendo durante más de 4 décadas, la Autoridad de Regulación Metasensorial instituyó muchos de los programas y políticas que más tarde se convertirían en sinónimos de SEACORPS, incluido el fomento de emparejamientos específicos con miras a criar generaciones más poderosas de telépatas y la cultura insular que se centró en torno al metasensorial. Compuesto en Ginebra que luego se convirtió en Cape Town. En muchos sentidos, la Autoridad de Regulación Metasensorial operó como el verdadero cuerpo sí en esencia, si no en nombre, durante décadas antes de que finalmente se constituyera el cuerpo. SEACORPS. Fundado el 12 de abril de 2161, siglo XXII, como un registro universal y una autoridad de regulación metasensorial autorizada de forma independiente, el cuerpo sí tomó el lugar de su predecesor y no estaba sujeto a la supervisión del Senado. El estatuto de SEACORPS requería el nombramiento de un director de SEACORPS, un puesto vitalicio que ocupaban originalmente los no telépatas. También prohíbe el respaldo de un candidato político a sus miembros. El cuerpo sí se disolvió en 2265 siglo XXIII después de la guerra telepática. Comisión de Monitoreo Psiónico y la Oficina de Integración Telepática. La Comisión de Monitoreo Psiónico y la Oficina de Integración Telepat fueron instituidas para tomar el lugar de SEACORPS después de que se disolvió después de la guerra Telepat bajo la nueva reforma. Los telépatas ya no estaban segregados del resto de la sociedad, forzados a elegir entre durmientes o prisión ni iban a ser adoctrinados desde la niñez. En cambio, se les permitió reintegrarse en la sociedad humana, incluido el servicio en Earthforce. Aunque todavía se les exigía que siguieran ciertas reglas con respecto a sus talentos y se les exigía que se sometieran a exploraciones periódicas de los funcionarios de la oficina para garantizar que se cumplieran las nuevas reglas. Todos esos funcionarios de la oficina se llamaban Sr. Jones. Rangos y títulos de Artwo. Presidente de la Alianza de la Tierra. Jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas militares de la Tierra, embajador en jefe y jefe de la rama ejecutiva del gobierno. Elegido por votación popular cada 5 años con nuevas elecciones que toman posesión en febrero del tercer y octavo año de cada década. Vicepresidente, adjunto al presidente de la Alianza de la Tierra. Elegido por votación popular. Asume el cargo de jefe de Estado en caso de que el presidente dimita, fallezca o quede incapacitado por cualquier otro motivo. Senador. Miembro electo del Senado de la Tierra, que representa a uno de los muchos Estados miembros de la Tierra. Afiliaciones. Comando Terrestre de las Fuerzas de la Alianza de la Tierra. Asociación Médica de la Tierra. Organización de la Salud de la Alianza de la Tierra. Ministerio de Paz. Ministerio de la Verdad. Ministerio de la Información. Ministerio de Seguridad. Cuerpo de la SI. Oficina de Telépata Integración. Earthforce o Fuerza de la Tierra. La Fuerza de la Tierra o Earthforce se compone de 3 ramas separadas. Flota, Marines y Seguridad. Los oficiales de bandera de las 3 divisiones comprenden un Estado Mayor conjunto que reporta directamente al presidente de la Alianza de la Tierra. Cuerpo Espacial de la Fuerza Terrestre.
Air Force Space Corps, o simplemente flota, es la columna vertebral de Air Force, que abarca todos los activos militares espaciales de la Alianza de la Tierra. Los oficiales de la flota usan un uniforme azul estándar con el emblema de la Alianza Terrestre en el pecho izquierdo sobre una barra de estadísticas apropiada, con un parche de unidad o alas de vuelo en el hombro superior derecho y una insignia divisional en el izquierdo. Los uniformes de vuelo del piloto presentan el nombre del propietario sobre el pecho izquierdo, el parche divisorio en el pecho derecho, un parche de unidad, ala, en el hombro superior derecho y el parche de escuadrón en el hombro superior izquierdo. Los trajes de vuelo tienen un parche rectangular grande sobre el pecho izquierdo que muestra el nombre del piloto, rango y calificación de vuelo. El uniforme de servicio de un suboficial de la flota es el mismo que el de los oficiales, sin la barra de estadísticas y la tira de cuero vertical en la túnica, y en lugar del parche divisorio en la parte superior del brazo izquierdo es una unidad o un parche de barco. Cuerpo médico de la Fuerza Terrestre. Aunque técnicamente separados, el Cuerpo Médico de la Fuerza Terrestre, o MEDCorps, está efectivamente vinculado tanto al cuerpo espacial como a la infantería de marina y es responsable de los requisitos médicos de todo el personal de la Fuerza Terrestre. Todos los oficiales superiores deben ser médicos calificados registrados a través de la EMA y, como tales, rara vez tienen antecedentes militares. Asociación Médica de la Tierra. La Asociación Médica de la Tierra era una autoridad reguladora basada en humanos médicos dentro de la Alianza de la Tierra, que operan fuera de la cúpula terrestre, Ginebra. Organización de la Salud Alianza de la Tierra. La Organización de la Salud Alianza de la Tierra es un organismo especializado de la Alianza de la Tierra que actúa como una autoridad de coordinación en materia de salud pública. Heredó el mandato y los recursos de sus predecesores, la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las antiguas Naciones Unidas, y la Organización de la Salud, que había sido una agencia de la Liga de Naciones. Cuerpo de Seguridad de la Fuerza de la Tierra. La seguridad de la Fuerza Terrestre es la rama de Fuerza de la Tierra que emplea y capacita a oficiales de paz debidamente calificados de la población local para actuar como una fuerza de seguridad en todas las estaciones terrestres y espaciales de la Fuerza de la Tierra. La seguridad de las naves estelares está a cargo de la Infantería de Marina. Como cualquier fuerza policial de la seguridad de la Fuerza Terrestre, se requiere que el personal haga cumplir las leyes civiles de la Alianza de la Tierra y se adhiera a la regla del debido proceso. Varias personas en el servicio tienen diferentes niveles de autorización. El uniforme de seguridad estándar es gris claro, con rango de sargento, y debajo de la túnica no tiene la tira de cuero normal y muestra la insignia de seguridad de la Fuerza de la Tierra sobre el pecho izquierdo con insignias de rango en las charreteras y el parche de la unidad en el hombro izquierdo. Los suboficiales usan un uniforme gris de la Fuerza de la Tierra con un parche de división en la parte superior del brazo izquierdo y una barra de estadísticas debajo del emblema de EA. Cuerpo de Marines de la Fuerza Terrestre. El Cuerpo de Marines de la Fuerza Terrestre son las fuerzas terrestres de la Alianza Terrestre. Los oficiales de la Infantería de Marina visten un uniforme marrón de la Fuerza Terrestre, mientras que los suboficiales y los alistados visten uniformes color oliva que muestran el nombre del propietario sobre el pecho izquierdo, la insignia de rango en la manga superior derecha y el emblema del Cuerpo de Marines impreso en el lado izquierdo del abdomen. Divisiones de la Fuerza Terrestre. Academia de la Fuerza Terrestre. La instalación principal de Air Force para el entrenamiento de oficiales, que abarca varias escuelas especializadas, incluidas Cúpula de Aire y OTC. Cúpula de Aire. La Cúpula de Aire fue el principal centro de entrenamiento de la Fuerza Terrestre para pilotos de combate y parte de la Academia de la Fuerza Terrestre. Escuela de Formación de Oficiales. Un programa de cadetes que brinda capacitación en liderazgo para futuros oficiales comisionados. Servicio Postal de la Fuerza Terrestre. El sistema postal militar de la Alianza de la Tierra que permite al personal de EF en servicio recibir paquetes desde su casa, sin importar dónde se publiquen. División de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Terrestre. División responsable del desarrollo de equipos y tecnología Fuerza Terrestre. División de Asuntos Internos de la Fuerza Terrestre. EIA, o OJOS, como se le llama exclusivamente, es la rama de la Fuerza Terrestre que supervisa la conducta de los miembros de la Fuerza Terrestre. El personal de EIA puede provenir de cualquiera de las tres ramas de la Fuerza de la Tierra. La EIA prueba la lealtad de los miembros de la Fuerza de la Tierra si se sospecha que actúan en contra de los intereses de la Tierra. División de Recopilación de Inteligencia de la Fuerza Terrestre. División de Reconocimiento Avanzado. División de Armas Biológicas de la Fuerza Terrestre. División especializada de la Fuerza de la Tierra que se ocupa de la investigación y el desarrollo de sistemas de armas biológicas que se sabe que estrechos vínculos con IPX tiene, y la División de Nuevas Tecnologías de la Fuerza de la Tierra. División de Nuevas Tecnologías de la Fuerza Terrestre.
Las nuevas tecnologías de la fuerza terrestre se ocupa principalmente de la investigación y el descubrimiento de tecnología avanzada descubierta en mundos alienígenas. Como pueden ver, la ciencia ficción nos ha demostrado dos ejemplos de cómo podría surgir un gobierno unificado en la Tierra antes o después de una tercera guerra mundial. Estos dos escenarios de dos procesos geopolíticos un poco similar en ciertas cosas, nos hace pensar en el presente que estamos viviendo en la tercera década del siglo XXI, con la inestabilidad geopolítica que hoy se vive entre las grandes superpotencias del planeta, con una posible declaración de guerra biológica, un movimiento de arsenal nuclear entre Occidente y Oriente con posibilidades de estallar seriamente la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que nos ha demostrado aún más, Viaje a las Estrellas y Proyecto Babilón 5 es que, siempre hay una segunda oportunidad para toda la raza humana, sin importar los sucesos que ocurran. El Gobierno Mundial de la Tierra Unida y el Gobierno Mundial de la Alianza de la Tierra nos dan la idea de cómo sería la administración planetaria en conjunto o cooperación. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Ahora nos vamos a centrarnos con el científico y político Pascual Jordan, con uno de sus libros conocidos como ¿Cómo será el mundo del mañana?, escrito en 1958. Gobierno Mundial. Capítulo 12. Derechos internacionales. Gobierno Mundial. Increíblemente, años atrás Jordan ya avizoraba y promovía la necesidad de crear un gobierno mundial, basándose en la idea de Einstein, quien reclamaba a todos los gobiernos de dar parte de su soberanía al gobierno universal a crearse. No hay en el mundo en Occidente quien considere la solución de Einstein como la meta necesaria. Jasper ha demostrado que los esfuerzos a un mutuo control entre las grandes potencias equivalen a un primer paso hacia un gobierno universal. King Hall prefiere lograr un gobierno universal mediante el sometimiento voluntario de todos los pueblos a una dictadura oriental. Nosotros creemos que un gobierno universal solo puede realizarse por un orden jurídico universal. Derecho internacional y gobierno mundial. La visión del futuro por la que nos hemos esforzado hasta ahora procuraba sobre todo reconocer las posibilidades de los próximos siglos. Lo que la técnica actual ha planeado necesitará varios siglos para su desenvolvimiento efectivo, y por eso resulta seductor esbozar a grandes rasgos lo que la navegación espacial, energía atómica, electrónica cibernética y automatización harán en combinación con la química de hoy y mañana. Es evidente que descubrimientos científicos totalmente nuevos podrían superar el pronóstico esbozado, pero la evolución actual de nuestros conocimientos es tal que difícilmente la investigación de las próximas décadas nos asombre con nuevos resultados de consecuencias técnicas idénticamente. No prescinde de un considerable factor de incertidumbre, me parece justificado, pero necesitaría para una argumentación prolija del amplio y minucioso examen de nuestros actuales conocimientos científicos. Aunque, para la era planetaria de los próximos siglos, se pueda prever para la humanidad una evolución armónica naturalmente a costa de grandes esfuerzos, por cierto, no exenta de crisis y contratiempos, esto nos debe ilusionar respecto del siglo. Nos encontraremos en muchos aspectos en un momento crítico. Así, las naciones asiáticas y africanas han superado su primitivo estado colonial, pero no alcanzaron un equilibrio en su evolución independiente. Y más aún, no han resuelto las consecuencias del hecho de que, antes la multiplicación rasante de su población lograda por la medicina e higiene europeas, aún disponen de la correspondiente modernización y tecnificación que permitan el abastecimiento de estas masas crecientes. Por otra parte, una crisis aún más grave deriva de la evolución demasiado veloz de la técnica nuclear, con sus consecuentes peligros catastróficos, a la que no ha seguido paralelamente una idéntica multiplicación de los medios de protección. Estos últimos requerirán por desgracia mucho más tiempo que el de acrecentamiento de la capacidad destructora que recién después del año 2000 se comience a inmunizar la humanidad contra los nuevos peligros. Entonces, las lumbres visiones que hay nos sobresaltan perderán su fuerza ante un nuevo sentimiento de seguridad, pero siempre dentro de los límites que se nos marcan en la vida terrena. La humanidad procurará salvar este momento crítico obrando en tres direcciones. En primer lugar, deberían ampliarse decididamente las posibilidades de la ciencia médica en el sentido de una mejor protección contra los efectos de las irradiaciones y de un tratamiento de sus daños más completo. El amplísimo tema pudo ser solamente mencionado en el libro, pero hemos destacado que, y esto quizá ya antes del año 2000. La solución del problema del cáncer será un capítulo importante de los esfuerzos a realizarse en este sentido. En segundo lugar, fundamentales reformas de la construcción urbana como de por sí ya son necesarias e inevitables, contribuirían trascendentalmente a la inmunización contra nuevas posibilidades de catástrofes.
En tercer lugar, reglamentaciones jurídicas internacionales deberán proteger contra las catástrofes desencadenadas arbitraria e intencionadamente. Actualmente esta última necesidad trasciende en el desarme colectivo y en el control recíproco, pero alcanzando este objetivo cuya hora aún nos parece tan dudosa, se procura ir más allá de reglamentaciones provisionales de emergencia, pues a la interrupción del control mutuo en el caso de un conflicto, se presentarían inmediatamente las posibilidades de una producción de medios destructivos conocidas, las recetas, y hallándose la técnica nuclear pacífica de alta perfección alcance de casi todas las naciones modernas del estallido de un conflicto, hasta la terminación de nuevas armas atómicas pasaría muy poco tiempo. Por otro lado, Jasper destacó, con mucha razón, que un control mutuo aportaría un factor tan esencialmente distinto en las relaciones de las grandes potencias que conduciría a nuevas consideraciones. En el fondo, las afirmaciones del control equivalen a un asentamiento al gobierno universal de Einstein y la labor tendiente a su realización de Einstein ha de acercarnos a esta meta si no queremos quedar detenidos en una etapa incompleta. El problema del derecho internacional y el problema del gobierno universal pertenecen pues a los objetivos centrales del futuro cercano. Todo lo que hayamos considerando aquí respecto de la evolución de los próximos siglos depende en el fondo de la solución eficaz de este problema cuyo suscito examen cerrará por tal motivo nuestro breve trabajo. Si fuéramos seres éticamente perfectos, no necesitaríamos ordenamientos jurídicos, sobraría el intercambio comercial ilimitadamente, ya que podríamos obsequiarnos mutuamente. El concepto de derecho es pues en sí una expresión del hecho de que el hombre se halla en el medio, entre el bien y el mal. Los ordenamientos jurídicos son instrumentos para defender tal posición y proteger el bien contra las embestidas del mal. Otra circunstancia de importancia para el examen imparcial del problema es la estrecha reciprocidad existente entre las repercusiones positivas y negativas de la evolución técnica, provee tanto progresos positivos, constructivos y pacíficos como también de instrumentos bélicos de creciente perfección, sino, por sobre esto, que lo positivo puede convertirse en causa y empuje de lo negativo, puede convertirse en positivo y viceversa, lo negativo en motor de lo que positivo. Así el teléfono pacífico al que nadie quisiera achacar algo malo, no solo se ha convertido en el requisito indispensable de toda estrategia moderna, sino también en el supuesto absolutamente necesario de todas aquellas organizaciones gigantescas que abarcan la acción concurrente y sistemática de cientos de miles de hombres y sin las cuales nunca se hubiera podido realizar la creación de las armas nucleares. Por otro lado, la desaparición de las armaduras medievales, de los castillos de caballeros bandidos y de las murallas de las ciudades es el resultado de la invención y evolución de las armas de fuego consideradas aún en tiempo de la Reforma como creaciones satánicas amenazantes de la vida humana. En verdad podemos considerar como ley histórica de la reciprocidad de entre las evoluciones técnicas y políticas el que paralelamente al aumento del alcance de nuestras armas, ha de aumentar la extensión de los territorios pacíficamente ordenados. En este sentido, la construcción de cohetes internacionales ha de promover forzosamente un ordenamiento general. La totalidad del planeta nos veremos obligados a encarar la creación del gobierno mundial. Ya al concluir la guerra, Einstein sostuvo esta idea del gobierno universal. Reclamo de todos los gobiernos de ceder una parte de su soberanía al gobierno universal, provisto de los medios externos necesarios para el mantenimiento del orden y la paz y la supresión de toda oposición ilegal, debería gozar de la posesión exclusiva de la energía atómica. Como se sabe, el pensamiento de Einstein fue rechazado entonces enérgicamente por la parte soviética. Los científicos soviéticos encargados de contestar la proclamación de Einstein respondieron que perseguía exclusivamente el apoyo de las aspiraciones imperialistas del capitalismo americano. Sin embargo, no hay en el mundo occidental quien no considere la solución de Einstein como la meta necesaria de nuestros esfuerzos, una meta que debería ser perseguida con la máxima firmeza a fin de alejar los tremendos peligros de una posible guerra atómica. Pero pese a la unidad respecto del objetivo, los diferentes caminos que conducen a él pueden ser juzgados muy diversamente en cuanto a su utilidad. La profunda gravedad del problema da a las diferencias de juicio sobre los métodos a seguir una importancia que no quisiéramos disminuir. El procedimiento tantas veces aplicando de imputar al que defiende otro parecer una finalidad distinta de impedimento de una guerra solo conduce a aumentar la confusión. Será menester una discusión paciente, seria y franca para lograr una progresiva armonía de opiniones. Las discrepancias respecto de los métodos y caminos que nos llevaría a impedir el estallido de un conflicto bélico y luego a la meta más lejana del gobierno universal centralizado tienen raíces profundas. Muchos creen que la posición del hombre entre el bien y el mal es solo de trascendencia pasajera, puedan cambiar en el futuro.
el hombre no tendría una posición permanente en este punto medio, sino que se encontraría en una evolución histórica hacia el bien. Se podría esperar la progresiva eliminación y creciente ineficacia del mal, acelerado aún el proceso con ayuda de la pedagogía y psicoterapia, como también con la eliminación de la indigencia y la pobreza. Pero hay otra interpretación posible, y según esta al análisis bíblico del hombre y de su ser le corresponde un sentido perenne, permaneciendo la humanidad total y siempre en el punto medio. La posibilidad de una evolución positiva o negativa para el individuo particular se equilibra en el proceso histórico de una modificación global de la humanidad. Según esta tesis, al lado del bien, también el mal sería parte inmutable de la estructura de nuestro ser y no solo un simple resabio de tiempos prehistóricos en vías de desaparecer. La meditación más detenida muestra que justamente en el contraste de ambas interpretaciones, las llamaremos por orden de emoción, A y B, reside la raíz de las profundas divergencias en cuanto a los métodos prácticos conducentes a la meta común de evitar una catástrofe y de lograr un gobierno universal. En el objetivo hay unidad y podemos afirmar que el desenvolvimiento, perfeccionamiento y consolidación del derecho internacional, que ante todo debe rematar en el derecho de control mutuo en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de desarme pactadas, ha de ser el medio principal para el logro de dicho objetivo. Con todo, aún el mismo objetivo del gobierno universal tendrá diferente cariz, según nos inclinemos hacia una u otra tesis para la interpretación. A. El gobierno universal significaría un estado ideal en el que la humanidad habrá logrado la superación definitiva de sus instintos arcaicos y desarmonías perturbadoras, deteniéndose la historia en cierto modo en su fin, aunque todavía pueda haber evoluciones técnicas. En cambio, partiendo de la tesis B, se considera el gobierno universal, o mejor dicho, el gobierno terrestre, como una organización forzosa resultante de la técnica de la era atómica, la que no presume o presupone ni causa una modificación fundamental de la naturaleza humana, sino que procura la persistencia de la humanidad inalterada en su carácter esencial, bajo condiciones exteriores tan cambiadas. Por el momento, estas diferencias de concepto podrían creerse de menor importancia si no repercutiera sobre las medidas prácticas a iniciarse. Dificultades dadas por el actual momento crítico de la evolución son ciertamente de tal gravedad y reclaman un esfuerzo tal para el impedimento de la catástrofe que la máxima unidad de acción sería el urgente precepto de la hora. Así las cosas, bien podría reflexionarse sobre la muy justa exhortación de no arriesgar la seguridad de la humanidad por dudosa hipótesis, es decir, bellas y gratas esperanzas, de las que nadie sabe si se podrán cumplir o confirmar. Una de estas esperanzas, hoy en día por mucha abrigada, es la de creer que los dictadores, aún hoy con vida, son el fondo hombres buenos que no cometerán ninguna descortesía en tanto nadie los provoque con su oposición. La opinión A esperará consecuentemente de un gobierno universal los planes conducentes a una reflexión o conversión ética. En cambio, la opinión B emprenderán las gestiones prácticas conducentes a la constitución de un gobierno supranacional, provisto de recursos reales, según la idea de Einstein, sin olvidar que las fuerzas del mal deberían ser sujetadas siempre y que, dada una perspectiva de éxito para intentos subversivos, ya no se podrá detener el estallido de una catástrofe. Es propio de un programa tal, en su camino hacia el gobierno universal, procurar el cumplimiento de una continua y minuciosamente examinada y pesada conservación del equilibrio entre las fuerzas aún no armonizadas. Esto exigirá a cada paso del desarme o, según Einstein, de la transformación de soberanía y armas a las manos del gobierno universal, una exacta nivelación punto por punto de las concesiones recíprocas entre los exponentes potenciales de un conflicto catastrófico. A pesar de la impugnación aguda a la que estuvo expuesta la recomendación de Einstein, su pensamiento sigue latente. Como ya mencionamos, Jaspers ha demostrado, en un análisis evidente, que los esfuerzos tendientes a un mutuo control entre las grandes potencias ya equivalen a un primer paso hacia la realización del gobierno universal, al que lógicamente seguirán otros más, sin hacer uso de las palabras de Einstein. Gobierno universal que han suscitado tan enérgicas protestas de la otra parte. El gobierno de los Estados Unidos de América ha desenvuelto pues en realidad la idea de Einstein, al proponer durante un periodo de 10 años el desarme mutuamente controlado. Y sabemos que su ofrecimiento fue contestado con renovada impugnación. A pesar de ello, debemos seguir aferrados al reconocimiento de que el control recíproco es el camino hacia el gobierno universal. Fuera de él no hay otro. Al presente, el camino aparece largo y pedregoso a tal extremo que autores impacientes como King Hall prefieren lograr el gobierno universal mediante el sometimiento voluntario de todos los pueblos a una dictadura oriental totalitaria. A pesar de ello, nosotros seguiremos convencidos de que un gobierno universal estable y duradero, puesto a salvo contra desencadenamientos catastróficos en serie, solo puede realizarse por un orden jurídico universal.
Si perseveramos llegaremos a alcanzar, justamente a través de los peligros de nuestra situación y por la lógica interseca de la evolución, la salida del momento crítico y el logro del gobierno universal. Ahora, vamos a escuchar la siguiente información sobre el gobierno mundial del 1% corrupto de la humanidad o gobierno en la sombra y sus consecuencias que han hecho en el presente en todo el planeta. El gobierno mundial y la guerra no convencional en el siglo XXI. La desigualdad en el uso de la riqueza del planeta. El gobierno mundial es fruto de la desigual distribución global de las tierras fértiles, de los mares, de la reserva biogenética y de la concentración de la riqueza en pocas manos, en una élite global de multimillonarios. La tenencia de la riqueza del mundo. El 1% de la población posee el 48% de la riqueza global, 92 personas con más de 1.000 millones de dólares, ellos vinculadas a una serie de instituciones como el complejo militar industrial ligado a la OTAN, Organización Transatlántica del Atlántico Norte, al sistema financiero, las ONGs y agencias de cooperación y el poder mediático. Quienes realizan la restauración neoliberal de corte imperialista. Esta clase de multimillonarios, junto a estas instituciones, se colocan hoy en el territorio ideológico de la restauración neoliberal de corte imperialista y de las guerras no convencionales del siglo XXI. Gobierno militar global. El complejo militar industrial y su brazo armado, la OTAN, de la que Estados Unidos cubre el 72% de su presupuesto, Peláez, 2016, es una organización regional que cuenta con 70 países socios, poco menos de un tercio de los estados a nivel mundial. Desde el 2001 tiene tropas permanentes en 4 continentes y se configura como una herramienta para imponer los objetivos de esa élite global a las naciones soberanas que están fuera del área de influencia atlantista de la OTAN. En América Latina los Estados Unidos, junto a la OTAN, suman al momento más de 80 bases militares. Sistema financiero global. El sistema financiero, por otro lado, se encuentra en un momento de inestabilidad y transición, cada vez más subordinado al complejo militar industrial y dividido entre una nueva conformación en la que China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y Venezuela, llamados BRICS+V por sus siglas, jugarán un papel relevante en la construcción de una nueva arquitectura financiera multipolar en el contexto del declinante orden financiero internacional apoyado en el dólar. Nuevo eje geoeconómico y geopolítico. Nos encontramos ante una migración del poder geoeconómico y geopolítico del ya conocido eje este-oeste, Estados Unidos, Unión Europea y sus satélites, hacia el eje este-sur, Rusia y China y los países emergentes del sur del mundo, entre los más importantes Venezuela. Brazos civiles del gobierno global. Organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación, la USAID y el Instituto Nacional para la Democracia NED, por sus siglas en inglés, son las más influyentes por su capacidad de injerencia y que actualmente se configuran como el brazo financiero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estas han cuadriplicado su financiamiento para América Latina desde 2012. En sus departamentos de gerencia de conflictos y desarrollo económico, planifican e impulsan la injerencia en asuntos nacionales a través de las ONGs locales, partidos políticos y grupos juveniles en los diferentes países con gobiernos de signo opuesto a los intereses imperiales del norte. Estrategias para desmontar gobiernos progresistas. Sus estrategias injerencistas rondan alrededor de 3 temas. Alentar el liderazgo juvenil, promover los valores democráticos y el espíritu empresarial, paralelamente a la instalación de conflictividad social en las sociedades con gobiernos progresistas y revolucionarios, usando estrategias como la distorsión mediática, a través de temas sensibles, como el cambio climático, la corrupción, la transparencia electoral, la libertad de expresión y la gobernabilidad, con discursos presuntamente neutrales, pero con una ambigüedad calculada. Poder mediático. El poder mediático, a los servicios del gobierno mundial, da legitimidad política y cultural al todo, y es esencial para completar la hegemonía del gobierno mundial, para dominarnos a través de la subjetividad, de nuestras ideas, nuestros intereses y sueños, cumple una función ideológica legitimadora y está construida geoculturalmente, es decir, geográficamente situada y culturalmente ajustada, hecha a la medida de los patrones culturales donde es puesta en práctica. Para esto, es indispensable imponer un imaginario social dominado por las ilusiones de éxito individual y de indiferencia social que den por cancelada toda opción emancipatoria y toda forma y perspectiva de construcción de lo común. Estrategia llamada caos constructivo. Cada uno de estos actores del gobierno mundial, de manera integral y coordinada, confluyen en una estrategia llamada caos constructivo, diseñada por el ideólogo norteamericano Z. Brzezinski. Se trata de una serie de operaciones geoestratégicas para alterar la organización y el equilibrio del status quo de un país, de fracturar la unión entre Estado de Derecho y política, alentando conflictos internos y exacerbando contradicciones ya existentes en cada sociedad.
El objetivo global de esta estrategia es crear zonas estables para los aliados de los poderes imperiales y zonas inestables para los adversarios políticos a través de la destrucción de infraestructuras, desmantelamiento de instituciones, descapitalización de las mayorías y empobrecimiento ideológico y ético de los pueblos, que en conjunto luchan por la autodeterminación, la justicia social y la soberanía nacional. Sumisión total de los pueblos. Este gobierno mundial, en el marco de la restauración conservadora en nuestra América, tiene el objetivo de lograr la sumisión de los pueblos y naciones ante el modelo imperial. Nuestra América ante nuevos intentos golpistas. Los antiguos golpes de Estado de los tiempos del Plan Cóndor en los años 70 y 80 tienen hoy una nueva fórmula, con nuevas teorías y nuevas tácticas, pero sus promotores siguen siendo los mismos y su objetivo actual en nuestra América es cerrar el ciclo antiimperialista de emancipación y soberanía abierto por la Revolución Cubana en 1959, reafirmado por la Revolución Popular Sandinista 20 años después en 1979 y 2 décadas exactas luego, la Revolución Bolivariana en 1999, principal protagonista de este nuevo ciclo histórico. Revolución en Cuba, Nicaragua, Bolivia. Estas tres revoluciones son esenciales para comprender lo que acontece en nuestros días y lo que las oligarquías locales están promoviendo en el marco de las guerras no convencionales del siglo XXI con estos nuevos golpes de Estado, como son los llamados golpes blandos o suaves, que hacen parte de las estrategias operativas más avanzadas utilizadas por la restauración conservadora en nuestra América. Estos golpes se ejecutan a través de una unión concatenada de poderes políticos fácticos y capitales transnacionales, laboratorios de guerra, una serie de agencias de financiamiento que funcionan como el brazo financiero del Departamento de Estado y la Central de Inteligencia CIA. Contrapartes locales, golpes suaves. En su contraparte interna, local, se encuentra una red estructurada por los partidos de derecha, las oligarquías locales y ONGs financiadas desde afuera y los grupos dirigidos tácticamente por los laboratorios de guerra y la CIA, en complicidad con los partidos de derecha, las oligarquías nacionales y en casi todos los casos y en el caso nicaragüense con participación directa de la jerarquía católica. Democracia al estilo gringo. El golpe suave en sí es un catálogo de acciones políticas para generar una nueva organización del poder dentro de una lógica y un tipo de democracia a la justa medida del imperio. Una democracia de las élites, donde el pueblo y su autodeterminación tienen un peso nulo. Una serie de tácticas sin ética política, de carácter engañoso con instrumentos económicos de desestabilización, instrumentos culturales de carácter mediático de manipulación e instrumentos parapolíticos, al margen de la política formal y de la ley. Orientar la percepción de esas mayorías hacia el caos. Todas estas acciones y sus estrategias se ubican en un contexto donde la inteligencia electrónica en el ámbito de la ciberpolítica vienen utilizados como instrumentos para instalar asonadas mediáticas, colocando artificialmente temas sensibles para las mayorías de las poblaciones en el horizonte mediático, para orientar la percepción de esas mayorías hacia el caos, para así preparar el terreno para derrocar un gobierno. Estas asonadas mediáticas vienen acompañadas por asonadas violentas en las calles. Sus estrategias empalman lo virtual, medios y redes sociales a través de la histeria colectiva, con lo presencial, movimientos de calle y violencia directa de carácter terrorista. Golpes suaves en nuestro continente, estas prácticas se hicieron más comunes luego de la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en la última de las tres revoluciones, a raíz de que nuestra América estuvo unida en términos de autodeterminación y soberanía como nunca en los últimos 200 años. Luego del 2005, cuando el ALCA fracasó, gracias al liderazgo del presidente Hugo Chávez, en el último intento de dominación continental del imperio, se crearon una serie de mecanismos de carácter integracionista. Este panorama político y geoestratégico tuvo su continuidad en una situación adversa, la que vivimos hoy en el continente. Hoy nos toca batallar contra la restauración neoliberal, con sus golpes de viejo tipo como en Honduras en 2009, golpes jurídicos mediáticos como en Brasil en 2016, golpes de Estado de tipo insurreccional como lo intentaron, sin éxito en 2002 en Venezuela y sus intentos fallidos 13 años después en las llamadas guarimbas, siempre en Venezuela, y el que intentaron también, sin éxito en Nicaragua entre abril y julio de 2018. El despertar de los pueblos de nuestra América. En nuestra América, este gobierno mundial se contrapone al surgimiento de una nueva geopolítica del sur, que propone una nueva dimensión económica, cultural y ambiental y una nueva democracia y arquitectura financiera surgida a partir del despertar de los pueblos nuestra América en las últimas 2 décadas. Procesos progresistas y revolucionarios de nuestra América.
Los procesos progresistas y revolucionarios de nuestra América se encuentran en oposición a ese gobierno mundial, en la batalla por nuestra emancipación por una soberanía sustancial, como unión de la soberanía alimentaria, tecnológica, cognitiva, energética, política y geopolítica, surgidas alrededor de la alternativa bolivariana Tratado de los Pueblos ALBA TPC, que impulsó la construcción de una nueva forma de soberanía política y económica, en la misma línea la UNASUR en Suramérica, Petrocaribe que acompañó, y actualmente en menor medida, en la construcción de una seguridad energética a los países que hacen parte y por último la CELAC, la más importante e inédita, una organización sin la presencia de Estados Unidos que batalla por la soberanía geopolítica del continente, una batalla de más de 80 años por la soberanía, el antiimperialismo y el nacionalismo que nos dejó como legado el general Sandino. Cuba y Nicaragua y más recientemente Venezuela. Nicaragua es diferente a muchos de los demás países latinoamericanos por la historia que ha protagonizado. Todas las naciones y pueblos en los últimos 100 años han estado en el preámbulo de una revolución social, como resultado de la fuerza profunda de liberación que todos los pueblos poseen, pero en la casi totalidad de los casos, por fuerzas oligárquicas internas y foráneas de corte imperial, han sufrido un aborto histórico y solo en el caso de Cuba y Nicaragua y más recientemente Venezuela, han resistido y logrado coronar ese parto histórico en forma de un salto cualitativo que ha revolucionado casi la totalidad del sentido común de esos pueblos, abatiendo las dictaduras y desmantelando las paralelas históricas, libero-conservadoras y la dictadura somocista en el caso de Nicaragua. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este parto histórico revolucionario ha dejado una herencia de dignidad en nuestro pueblo, una herencia profunda que la hace diferente a los demás, una herencia sentida y muchas veces presentida, pero latente en cada acción y decisión política, en una forma nueva de percibir y explicar el mundo, en una nueva cosmovisión política. En este contexto, el Frente Sandinista que lidera las transformaciones sociales sustanciales de este periodo histórico en Nicaragua, es la síntesis de ese parto histórico revolucionario. Mientras hay amaneceres habrá esperanza. Jorge Sáez Criado. Pero, siempre hay luz al final del túnel. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial. El documento más importante de los siglos XX y XXI. La Constitución Mundial de la Federación de la Tierra bien pudiera ser el documento más importante de los siglos XX y XXI. Esta es comparable en importancia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a diferencia de estos últimos documentos, la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra será considerada como el establecimiento de cambio en el paradigma social que posibilita la paz, la justicia y la sostenibilidad ambiental de la Tierra. Bajo el actual orden mundial dominado hace más de 4 siglos por el sistema de estados nacionales soberanos, estos últimos documentos aparecen entre aquellos que representan el alcance más alto de la moral y el pensamiento legal modernos. La Constitución Mundial de la Tierra establece las bases de un orden mundial transformado bajo el holismo, una premia científica del siglo XX fundamental para la microfísica, la macrofísica, la ecología y los sistemas sociales básicos. Cuando los futuros historiadores consideren la historia del siglo XX, este no solo será visto como el siglo de las guerras mundiales y exterminios masivos, ni únicamente como el siglo que produjo las armas nucleares y sistemas públicos y tecnológicos que podrían acabar con la humanidad, sino también podría ser visto como el siglo que produjo la mayor esperanza de la humanidad al formular la Constitución Mundial de la Tierra. La Constitución de la Tierra representa un verdadero cambio del paradigma actual consolidado en la fragmentación y el pensamiento fragmentado. La misma propone un pensamiento holístico basado en el principio de unidad en la diversidad institucionalizada dentro de un gobierno planetario y democrático. La transformación de la fragmentación del sistema moderno mundial en el holismo hará posible el desarrollo sostenible y el florecimiento de la paz para el próximo milenio de la humanidad. En la opinión de muchos, esta representa el documento paradigmático del tercer milenio. La nueva revolución bolivariana no es un hecho aislado. Ha estado ocurriendo en muchos países de América Latina al igual que los movimientos populares en Egipto, Túnez, Palestina y muchos países árabes. Dentro de los Estados Unidos hoy en día, la gente lucha para defender lo poco que queda de la democracia, el derecho a la sindicalización, el derecho a elecciones limpias, el derecho a expresarse libremente sin represión y el derecho a limitar el poder de las corporaciones. A nivel mundial, la voz de la gente reclama ser escuchada.
La gente simplemente quiere vivir con decencia sin violencia, guerra o la insolencia de los pocos poderosos. La Constitución Mundial de la Tierra y el Movimiento de la Federación de la Tierra, cuyos miembros suman 120 países en todo el mundo, fortalece y apoya a todos los movimientos democráticos en el entendimiento de que estos, en última instancia, solo pueden tener éxito si se vinculan a la democracia global y a una forma de gobierno con una ley aplicable para todo. De lo contrario, fuerzas poderosas más allá del alcance de la nación-estado pueden interferir con la capacidad del país para funcionar como una democracia. Fuerzas militares globales y amenazas de subversión desde el extranjero, fuerzas económicas internacionales y su manipulación por parte de elementos sin escrúpulos como el Banco Mundial y el FMI, corporaciones multinacionales con más recursos que algunas naciones, y el deterioro del ambiente del planeta, todo ello junto hace que el funcionamiento de la democracia sea difícil hoy dentro de la actual autonomía de los estados-nación que no reconocen ninguna ley vigente sobre sí mismos. La paz mundial a través del derecho internacional es una máxima que se escucha con frecuencia cuando se habla de federalismo mundial. Su significado es bastante literal. No puede haber paz a menos que se establezca un sistema de paz en el mundo. Y este sistema tiene al menos 4 componentes fundamentales. 1. Este debe incluir que el derecho internacional sea aplicable. 2. Que el mismo sea igualmente aplicable sobre los individuos. 3. Que sea democráticamente legislado por un parlamento mundial. 4. Sea parte de un sistema federal en el que el poder gubernamental reside en muchos niveles, desde el nivel local hasta el planetario. Una democracia vibrante les da poder legal a todas las personas como ciudadanos del mundo en materia de igualdad, libertad y responsabilidad. Consagrada en todos los niveles, desde el nivel local al nivel global, esta democracia actualiza la moral universal y la verdad existencial en el corazón de nuestra situación. De este modo, esta se convierte en la base de la paz mundial con justicia. Cada uno de estos componentes es fundamental para la democracia. El caos, la corrupción y la violencia sin fin del actual orden mundial se deben, básicamente, a la falta de una auténtica democracia. Las naciones gastan una gran parte de su riqueza militarizándose para enfrentarse a un mundo sin ley y peligroso. Al hacerlo, dejan de luchar contra la pobreza, las violaciones de los derechos humanos, por la educación, el saneamiento, la salud y otros serios problemas dentro de sus fronteras. Bajo la Federación de la Tierra, cada país estaría protegido por una legislación internacional de las amenazas externas y tendría los recursos para hacer frente a sus problemas internos en el ámbito adecuado y legítimo de gobierno democrático en todas partes. Bajo el sistema actual, en el que las naciones intentan resolver estos problemas dentro de sus fronteras, no se tardan en llegar a comprender que nuestro actual sistema planetario monetaria y políticamente impide un cambio efectivo en los países. Estos sistemas se basan en la fragmentación de nuestra realidad humana hasta el punto en que ninguna de sus partes, en el orden mundial fragmentado, es capaz de realizar el bienestar común de sus ciudadanos, por no hablar de la preciosa tierra o de las generaciones futuras. El caos estructural del sistema actual internacional evita que nuestros más altos ideales humanos se realicen. Las condiciones económicas globales y estructurales impiden que los ya fragmentados estados-nación creen una vida digna para sus ciudadanos, mientras que al mismo tiempo inhiben la acción unida y efectiva para hacer frente a la crisis climática. Se agotan así rápidamente los recursos e incrementa la pobreza mundial, las armas de destrucción masiva, el terrorismo internacional y otros temas planetarios más allá del alcance de cada nación. La deuda económica estrangula hasta las naciones llamadas desarrolladas. No parece haber manera de salir de un sistema económico cuya premisa es una aplastante deuda. El militarismo drena la riqueza de la mayoría de las naciones. No parece haber más opción que participar en una carrera armamentista sin fin para mantenerse al día con los últimos avances tecnológicos en armamentos dentro de un mundo peligroso. Mientras tanto, la crisis global climática y el agotamiento de los recursos crean una escasez cada vez mayor de la tierra cultivable, agua dulce, pesca en los océanos, los bosques y la sostenibilidad de la vida.
Las lluvias se convierten en temporadas irregulares y las estaciones regulares necesarias para la agricultura pierden su confiabilidad. Desesperados, los ciudadanos se convierten en personas inestables que pueden recurrir a la violencia. La protección de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática se hace cada vez menos sostenible y posibles, la vigilancia universal y el estado de seguridad nacional parecen cada vez más necesarios debido al caos social que ha engendrado en todas partes por la fragmentación militarizada de un sistema mundial en conjunto con un desintegrado ecosistema planetario. Es relativamente insignificante creer que algo llamado derecho internacional pueda lidiar con el caos, la confusión y las guerras sin fin que genera el actual sistema mundial. No se puede gobernar el comportamiento de entidades colectivas militarizadas llamadas naciones y consideradas soberanas y por lo tanto independientes de cualquier ley efectiva sobre ellas mismas. No se puede lidiar con las crisis climáticas, el agotamiento de los recursos naturales o la proliferación de armas nucleares a través de un sistema de tratados que es fundamentalmente voluntario por parte de las naciones y de los que pueden retirarse en cualquier momento al dictado de su propio interés o dentro de cual se puede manipular e implementar el acuerdo como la percepción de sus intereses. La paz mundial a través del derecho internacional exige necesariamente una democracia planetaria genuina. Se requiere, necesariamente, que el derecho internacional sea aplicable a cada individuo por una fuerza policíaca civil capacitada para seguir el debido proceso y la protección de los inocentes. La paz mundial solo puede ser creada a través de un parlamento democrático internacional que legisle sobre la base del bienestar común de la gente en todas partes y trate los asuntos planetarios más allá de la capacidad de cada nación. Finalmente, la paz mundial y la justicia solo pueden crearse a través de un sistema federal en el que las localidades, las regiones y los niveles de los países compartan la soberanía de un parlamento mundial que represente la soberanía de todas las personas que viven en la Tierra. Todas las formas de imperialismo serían suprimidas al aplicarse el derecho internacional. A pesar de que los seres humanos han sido muy conscientes de la idea democrática desde el siglo XVIII, la democracia planetaria auténtica constituiría un verdadero cambio en el paradigma de un sistema social de guerra a nivel internacional a un sistema de paz. La democracia planetaria, bajo la Constitución Mundial de la Tierra, establece un orden mundial en el principio integral de la unidad en la diversidad. El sistema de estados nacionales soberanos, sin reconocer ninguna ley vigente sobre sí mismo, es de por sí fragmentado e intrínsecamente incapaz de unir a la humanidad. La paz en el mundo con justicia y sostenibilidad solo puede fluir a partir de este principio holístico que constituye el descubrimiento fundamental de toda la ciencia del siglo XX. Bajo el fragmentado sistema mundial, los documentos de las Naciones Unidas ilustran los más altos pensamientos morales y legales posibles. Sin embargo, estos generan ideales al servicio de una lenta evolución de la humanidad hacia un verdadero orden democrático mundial digno. Ni el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuestionan el sistema de estados nacionales soberanos que bloquea la paz y la cooperación genuina para hacer frente a las crisis globales, ni cuestionan el sistema económico global con base en una aplastante deuda, acumulación ilimitada de riqueza privada que impide el florecimiento humano en todo el planeta. Las estructuras institucionalizadas de fragmentación hacen ver la unidad en la diversidad humana dentro de un conjunto de meros ideales o de una utopía irrealizable. Solo el nuevo paradigma de democracia planetaria genuina, con una premisa en una constitución que institucionalice la unidad en la diversidad a través de un efectivo derecho internacional, solo esta puede transformar nuestro planeta en peligro de extinción antes de que sea demasiado tarde. No necesitamos ideales dentro de un modelo de lenta evolución de instituciones irremediablemente fragmentada. Necesitamos un verdadero cambio en el paradigma social que coloque a las instituciones fragmentadas dentro de un nuevo conjunto de premisas que las transforme y les da el poder de convertirse en unidades de cooperación dentro de un auténtico sistema mundial de paz. Solo en este sistema puede la verdad moral y existencial viviente, consagrada en la ciudadanía universal. La maravillosa diversidad de las naciones del planeta, religiones, razas, culturas, idiomas y formas de vida debe preservada y protegida.
Esta diversidad debe gobernarse democráticamente a nivel local, regional y mundial. Pero esto solo puede ocurrir si hay una verdadera unidad para el conjunto, basada en la dignidad, la libertad y la igualdad de los derechos humanos de las personas en todas partes. En un mundo que carece de esa unidad, las culturas más potentes, razas, instituciones fragmentadas, y los poderes políticos simplemente abruman, dirigen, dominan y asimilan la diversidad más genuina. Dicha unidad solo puede derivar de instituciones concretas explicadas en detalle viable por la Constitución Mundial para la Federación de la Tierra. Desde dentro del caos y la aparente desesperanza del siglo XX, miles de ciudadanos alrededor del mundo han trabajado juntos para crear los documentos más importantes de este siglo. Un documento basado en un nuevo paradigma social, holístico, que muestra el camino a seguir para una comunidad pacífica que disfrute de los derechos humanos y de la sostenibilidad de nuestro preciso planeta Tierra. La compleja combinación de la crisis internacional es una amenaza real para el futuro de todas las naciones y los pueblos. Ahora es el momento para que los países y los ciudadanos y ciudadanas hablen tranquilamente entre sí para unirse en una convención de ratificación y fundación para que al mismo tiempo la ratificación de la Constitución Mundial de la Tierra pueda traer un nuevo paradigma de paz, libertad y prosperidad en la historia humana. Estos países y sus ciudadanos podrían recibir la eterna gratitud de la gente de todas partes, así como de todas las generaciones futuras. Mañana es demasiado tarde. Ahora es el momento. La Constitución Mundial para la Federación de la Tierra es un documento que establece un sistema mundial holístico basado en la igualdad y dignidad legalmente reconocidas para cada persona en la Tierra. 12 razones simples por qué tenemos que ratificar la Constitución Mundial para la Federación de la Tierra y la estructura básica de la Federación bajo la Constitución Mundial de la Tierra. 1. Reemplaza el sistema de guerra global con un sistema de paz global. La paz mundial se establece al poner a todos los pueblos y naciones bajo un Parlamento Mundial democrático establecido sobre el principio de la unidad en la diversidad. Todas las voces son escuchadas. La justicia es administrada imparcialmente por los tribunales mundiales. Se fomenta la comprensión mutua y la tolerancia. 2. Desarmagedón. Las armas de destrucción masiva son eliminadas del mundo y las armas más destructivas y peligrosas de otras armas modernas son cuidadosamente reducidas para hacer del mundo un hogar seguro y feliz para la humanidad. 3. Reemplaza el nuevo orden mundial con un orden mundial democrático decente. Las naciones deshonestas y las grandes naciones ya no dominarán ni manipularán a las naciones más pequeñas. El terrorismo y el uso de la violencia son reemplazados por procesos democráticos que tratan a todos de manera justa, con justicia e igualdad. Al hacer esto, el odio y el resentimiento se reducen en gran medida. 4. Reemplazo de las Naciones Unidas y cambio de razón social. Todas las agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisión de Derechos Humanos y la Organización Educativa, Científica y Cultural, se incorporan a la Constitución Mundial de la Tierra, como ministerios dentro de la Federación de la Tierra y serán transferidos, nuevo personal, instalaciones, equipo y recursos y lealtad a la Federación y serán reconstituidas, contarán con una financiación adecuada y repararán los errores cometidos por la anterior organización. 5. Protege los valores centrales: libertad, independencia y la democracia. Los valores centrales de una sociedad libre están protegidos para todas y cada una de las naciones. La libertad, la independencia y la democracia tienen poder para todos porque las naciones ya no tienen que restringir la libertad debido a la inseguridad y las amenazas de un mundo peligroso de naciones o culturas hostiles. 6. Amor por la familia y el país. El amor a la familia y al país se fomenta en un marco que hace posible esto para todos los pueblos y naciones. Estos valores ahora se vuelven muy positivos y ya no generan la sensación de que el amor de mi familia y mi país me pone en conflicto con otros en todo el mundo. 7. Más control local por la ciudadanía universal con mayores recursos.
La economía local, el gobierno democrático local y la cultura local se fomentan en todo el mundo en virtud de la Constitución Mundial de la Tierra porque son la clave de la libertad, la prosperidad económica y la sostenibilidad ecológica. El principio de federación significa el gobierno local y el control local dentro de la Federación Democrática de la Tierra más grande. 8. Libertad espiritual. La libertad espiritual está garantizada para todos dentro de un marco de tolerancia, respeto, mutuo y amor. 9. Primera Constitución Mundial Verde. La Constitución Mundial de la Tierra está diseñada para proteger el medio ambiente planetario y permitir que los seres humanos florezcan mientras se protege el medio ambiente y la capacidad de las futuras generaciones para disfrutar de la Tierra como un hogar feliz. 10. Principios ecológicos incrustados en la Constitución Mundial de la Tierra. La Constitución Mundial de la Tierra se basa en el entendimiento de que todos los aspectos del medio ambiente están interrelacionados e interdependientes, así como todas las sociedades en la Tierra están interrelacionadas e interdependientes. Protege tanto la ecología de la Tierra como la ecología social del bienestar humano bajo el principio de unidad en la diversidad. 11. Buen gobierno. La Constitución Mundial de la Tierra está diseñada para promover un buen gobierno en todos los niveles dentro de la Federación de la Tierra. Los funcionarios corruptos del gobierno pueden ser removidos por una causa, y un servicio civil profesional con altas calificaciones asegura a funcionarios competentes en todos los niveles del gobierno. 12. Protección contra la tiranía. La Constitución Mundial de la Tierra está diseñada con controles y equilibrios cuidadosos para garantizar que la tiranía no pueda desarrollarse. Promueve la ciudadanía activa y ciudadanos informados en toda la Federación de la Tierra, que es la mejor defensa contra cualquier posible tiranía. Se basa en una libertad, igualdad y comunidad cuidadosamente diseñadas para todas las personas que viven en la Tierra. ¿Cómo funciona el gobierno mundial federal? Principales disposiciones de la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra, adoptada en el período de sesiones de 1977 de la Asamblea Mundial Constituyente y revisado en el período de sesiones de 1991. Parlamento Mundial, compuesto por 3 cámaras. Cámara de los Pueblos, elegida directamente por el pueblo en partes iguales de 1000 distritos electorales y administrativos mundiales. Cámara de las Naciones, nombrada o elegida por los gobiernos nacionales. Cámara de Consejeros, de 200 elegidos por las otras 2 cámaras, elegidos para una perspectiva global, tiene funciones nominativas, consultivas, de iniciativa y de derivación. Ejecutivo Mundial, elegido y responsable ante el Parlamento. Presidium de un presidente rotatorio y 4 vicepresidentes, todos diputados, nominados por la Cámara de Consejeros. Gabinete Ejecutivo de 30 ministros, todos diputados. El Ejecutivo Mundial no puede vetar ni suspender el Parlamento ni la Constitución. Administración Mundial, de unos 30 departamentos, cada uno encabezado por un ministro del gabinete o un vicepresidente, coordinado por un secretario general elegido por el Presidium y confirmado por el gabinete. Complejo integrativo. Incluye agencias para el Servicio Civil Mundial, límites y elecciones, Instituto de Procedimientos Gubernamentales y Problemas Mundiales, investigación y planificación, evaluación tecnológica y ambiental, administración financiera mundial y revisión legislativa. Poder Judicial Mundial, compuesto por 8 tribunales que tienen jurisdicción obligatoria sobre diferentes tipos de asuntos, con 5 asientos continentales. El Colegio de Jueces del Mundo es nominado por la Cámara de Consejeros y elegido por el Parlamento, encabezado por un Consejo Presidente de 5 miembros que asigna jueces a los distintos bancos judiciales. El Sistema de Cumplimiento es un sistema no militar, está encabezado por una oficina de fiscales generales del mundo y una comisión de 20 fiscales mundiales regionales, elegidos y removidos por el Parlamento. Los fiscales mundiales designan a la Policía Mundial, que puede ser destituida por el Parlamento, para detener a los infractores de la ley. El Ombudsman Mundial
Para proteger los derechos humanos y garantizar el funcionamiento adecuado del gobierno, está encabezado por un consejo de 5 defensores mundiales nominados por la Cámara de Consejeros y una comisión de 20 defensores mundiales regionales, todos elegidos por el Parlamento. Declaración de Derechos, de 18 artículos, vigente a partir de la ratificación de la Constitución. Principios direccionales, de 19 secciones, derechos y beneficios adicionales que se implementarán durante un periodo de tiempo para todos los ciudadanos del mundo. Jurisdicción del Gobierno Mundial, definida en concesión de poderes de 40 secciones. Las naciones conservan la jurisdicción sobre los asuntos internos. Para las elecciones y la administración, la Tierra está dividida en 1000 distritos, 20 regiones, 10 magna regiones, al menos 5 divisiones continentales, 5 capitales mundiales, que se establecerán en 5 divisiones continentales, una es la capital primaria, las otras son capitales secundarias. Aplicación de la Constitución Mundial de la Tierra por etapas. Gobierno Mundial Provisional, antes de que 25 países lo hayan ratificado. Primera etapa operativa, cuando 25 países lo hayan ratificado. Segunda etapa operativa, cuando el 50% de los países lo hayan ratificado. Etapa operativa completa, cuando el 80% de los países, que comprenden el 90% de la población de la Tierra, lo han ratificado. Desarme de las naciones será logrado cuando se ratifica la Constitución Mundial. El gobierno mundial no retendrá ni utilizará armas de destrucción masiva. Agencias viables de la ONU se transfieren al gobierno mundial federal e iniciarán reparaciones por causa de la anterior organización. Los 19 artículos de la Constitución Mundial para la Federación de la Tierra, el reemplazo de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Constitución Mundial para la Federación de la Tierra. Artículo 1. Funciones generales del Gobierno Mundial. Artículo 2. Estructura básica de la Federación Mundial y el Gobierno Mundial. Artículo 3. Órganos del Gobierno Mundial. Artículo 4. Concesión de poderes específicos al Gobierno Mundial. Artículo 5. El Parlamento Mundial. Sección A. Funciones y poderes del Parlamento Mundial. Sección B. Composición del Parlamento Mundial. Sección C. La Cámara de los Pueblos. Sección D. La Cámara de las Naciones. Sección E. La Cámara de los Consejeros. Sección F. Procedimientos del Parlamento Mundial. Artículo 6. El Ejecutivo Mundial. Sección A. Funciones y poderes del Ejecutivo Mundial. Sección B. Composición del Ejecutivo Mundial. Sección C. El Presidium. Sección D. El Gabinete Ejecutivo. Sección E. Procedimientos del Ejecutivo Mundial. Sección F. Limitaciones del Ejecutivo Mundial. Artículo 7. La Administración Mundial. Sección A. Funciones de la Administración Mundial. Sección B. Estructura y procedimientos de la Administración Mundial. Sección B5 y 6. Secretario General de la Administración. Sección C. Departamentos de la Administración Mundial. Artículo 8. El complejo integrativo. Sección B. La Administración de la Función Pública Mundial. Sección C. La Administración Mundial de Fronteras y Elecciones. Sección D. Instituto de Procedimientos Gubernamentales y Problemas Mundiales. Sección E. La Agencia de Investigación y Planificación. Sección F. La Agencia de Evaluación Tecnológica y Ambiental. Sección G. La Administración Financiera Mundial. Sección H. Comisión de Revisión Legislativa. Artículo 9. El Poder Judicial Mundial. Sección A. Jurisdicción de la Corte Suprema Mundial. Sección B. Bancos de la Corte Suprema Mundial. Sección C. Sedes de la Corte Suprema Mundial. Sección D. El Colegio de Jueces del Mundo. Sección E. El Tribunal Superior de la Corte Suprema Mundial. Artículo 10. El Sistema de Ejecución.
Sección A. Principios básicos. Sección B. La estructura para la ejecución. Sección C. La Policía Mundial. Sección D. Los medios de ejecución. Artículo 11. El Defensor del Pueblo Mundial. Sección A. Funciones y poderes del Ombudsman Mundial. Sección B. Composición del Defensor del Pueblo Mundial. Artículo 12. Declaración de Derechos de los Ciudadanos de la Tierra. Artículo 13. Principios rectores para el Gobierno Mundial. Artículo 14. Salvaguardias y reservas. Artículo 15. Zonas federales mundiales y capitales mundiales. Artículo 16. Territorios del mundo y relaciones exteriores. Artículo 17. Ratificación e implementación. Sección A. Ratificación de la Constitución Mundial. Sección B. Etapas de implementación. Sección C. Primera etapa operativa del Gobierno Mundial. Sección D. Segunda etapa operativa del Gobierno Mundial. Sección E. Etapa operativa completa del Gobierno Mundial. Sección F. Costos de ratificación. Artículo 18. Enmiendas. Artículo 19. Gobierno Mundial Provisional. Sección A. Acciones que debe tomar la Asamblea Constituyente Mundial. Sección B. Trabajo de las comisiones preparatorias. Sección C. Composición del Parlamento Mundial Provisional. Sección D. Formación del Ejecutivo Mundial Provisional. Sección E. Primeras acciones del Gobierno Mundial Provisional. En el año 1986 Mahatma Gandhi dijo lo siguiente: un futuro de paz, seguridad y progreso ordenado demanda una Federación Mundial de Naciones Libres, ya que ningún otro medio puede garantizar la solución de los problemas del mundo moderno. Solo una Federación Mundial podría asegurar la libertad de sus naciones constituyentes, prevenir la agresión y la exploración de una nación sobre otra, proteger los ministerios nacionales, promover todas las áreas y pueblos en retraso y salvaguardar los recursos naturales del mundo para el bienestar común. Radio Tierra Estrella.